del día. Buenos días, vamos a orar. Ya, amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias Señor por un día más de vida. Agradecemos infinitamente tu cuidado siempre. Bendice Señor esta clase, a la doctora Marlene, protege a su familia y a cada uno de los estudiantes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, jóvenes. Vamos a empezar la clase. Entonces, hoy día nos corresponde hacer la parte de hipertensión arterial. ¿Qué sigue? De todas formas, para recordar lo que es hipertensión, haremos mención al hablar de hipertensión nos estamos refiriendo básicamente a lo que es el aparato cardiovascular y de nuevo, ¿no? Sabemos que está formado por el corazón y los grandes vasos, ¿no? Y los vasos sabemos que son un sistema de cañerías cerradas que van a, digamos, circular o van a permitir la circulación de la sangre, ¿verdad? ¿Qué sigue? Entonces, antes de hablar de presión arterial, vamos a ver algunos detalles de diferentes aspectos que son importantes para entender lo que es la presión, la hipertensión. Como ustedes habrán visto en vuestros libros, los internistas lo van a enfocar de una manera, los nefrólogos también hacen su parte, los cardiólogos igual. Entonces, no es que, digamos, haya una diversidad de maneras de tratarla o digamos, ver la hipertensión arterial, sino que cada grupo trata, digamos, de lograr el bienestar del paciente haciendo el manejo adecuado del caso, ¿no? Entonces, de que hay, digamos, diversas maneras de poderlo enfocar, de poderlo incluso hasta clasificar. Sabemos que quien tiene la preponderancia y quien va a dirigir todo esto es el área de cardiología, ¿verdad? Entonces, pero para esto es necesario entender algunas cosas y vamos a recordar necesariamente algo de la fisiología y de la fisiopatología que ustedes han llevado para que entendamos cómo es que se producen las alteraciones, no solamente en el corazón, a nivel del riñón, de los vasos, del cerebro, todo para entender lo que es la hipertensión, ¿ya? Entonces, sabemos que presión arterial es, digamos, es la fuerza con la que se lleva la sangre a todas partes del cuerpo, ¿no? O sea, cuando sale del ventrículo izquierdo a través de la aorta, se va a distribuir hasta la parte más pequeña de nuestro cuerpo la sangre, ¿no? Entonces va a ir a un determinado volumen y a una determinada fuerza, ¿no? Entonces eso es lo que viene a ser la presión. Y eso lo vamos a medir a través, digamos, de diversos aparatos, ¿no? Ahí tenemos el tensiómetro y también hay otros aparatos que miden, ¿no? Cuando, digamos, se monitoriza a un paciente y está, digamos, en sala de UCI, no se le está tomando la presión a cada rato, sino son los equipos, los monitores los que van a controlar la presión. Entonces, como vemos acá en este vaso, acá está yendo, digamos, hacia la parte del lumen la sangre, ¿no? Con sus diversos componentes, entre ellos los hematíes. El que sigue. El que sigue. Ya. Entonces, dentro de los mecanismos reguladores de la presión arterial, a corto plazo vamos a ver que existen diferentes componentes, ¿no? Vamos a tener los vasoreceptores, los quimioreceptores, la respuesta isquémica del sistema nervioso central y los receptores de baja presión. ¿Qué sigue? A mediano plazo tenemos otro grupo de mecanismos reguladores, ¿no? La vasoconstricción por el sistema renina-angiotensina, la relajación de los vasos inducido por el estrés, el movimiento de los líquidos a través de las paredes capilares, la vasoconstricción de la noradrenalina y la adrenalina y el vasoconstrictor que se da por la vasopresina. ¿Qué sigue? Y a largo plazo tenemos otros mecanismos reguladores, ¿no? El control renal, el sistema renal con los líquidos corporales, la renina-angiotensina y la aldosterona, ¿no?
Entonces, hay tres maneras, digamos, de regular la presión, lo que es, digamos, en una acción rápida, mediana y a largo plazo. ¿Qué sigue? Asimismo, vamos a ver que los vasos tienen, digamos, ustedes saben que todas las arterias son las que más, digamos, intervienen en esto de lo que es la presión arterial, ¿no? En el mecanismo de la regulación. Entonces, tienen en su pared una estructura que básicamente está preparada para, digamos, asumir y recibir todo el volumen de sangre con la presión que sale del corazón, ¿no? Entonces tenemos un endotelio que es muy importante, que está en contacto con la sangre y que está formado por las células endoteliales o la íntima que llamamos, ¿no? Debajo de la íntima tenemos a la elástica interna y luego tenemos la capa media, básicamente formada por fibras musculares lisas, fibras elásticas, ¿no? Y luego hacia la parte, digamos, ya externa vamos a tener otra vuelta a la elástica externa y luego la adventicia, ¿no? Entonces, esto también va a tener su diferencia, ¿no? Tanto si estamos hablando de grandes vasos o estamos hablando ya, digamos, de vasos de mediano calibre, ¿no? Es decir, si vemos las arterias elásticas y luego las arterias musculares, ¿no? Lógicamente, en los grandes vasos que son la aorta y sus ramas que están a nivel tóraco-abdominal y las carótidas tienen, digamos, más cantidad de fibras elásticas, ¿no? Y su pared también es más resistente a los cambios de volumen de sangre que sale del corazón, ¿no? Entonces, acá en esta imagen vamos a ver cómo es que, digamos, esta arteria se va a adaptar y se va a dilatar cuando, digamos, haya cambios, haya, digamos, modificaciones, incluso aparte del volumen, en el flujo, ¿no? En la velocidad del flujo sanguíneo. Entonces se va a modificarse. ¿Qué sigue? Ampliando su luz, ¿no? Ampliando su radio. El área transversal es esta parte de acá, ¿no? Que nosotros vemos que está dentro, digamos, de la luz del vaso, ¿no? Entonces, al aumentar el área transversal es más la superficie por la que la sangre va a circular, ¿no? El aumento del área va a hacer que se disminuya la velocidad del flujo y la disminución del área va a aumentar la velocidad del flujo. Entonces, esto es importante para entender cómo es que el cuerpo se adapta a los cambios de presión, ¿no? Y cómo es que las personas pueden incluso convivir con presión alta y no tener ninguna molestia, ¿no? Porque el cuerpo se va a ir adaptando a través de estos mecanismos, ¿no? ¿Qué sigue? Así también vamos a ver que hay un flujo laminar y un flujo turbulento. Ustedes se acordarán que el flujo en todo, digamos, el espacio en la luz del vaso no es igual. El flujo va a tener, digamos, una determinada velocidad hacia la parte central y otra hacia la parte periférica, ¿no? Entonces, en el flujo laminar, las células sanguíneas permanecen en el centro del eje de la corriente, ¿no? Solo una capa delgada se adhiere a la pared y las capas centrales se mueven más rápido, ¿no? En el turbulento se forman como unos remolinos, ¿no? Que va en aumento digamos que se debe al aumento de la velocidad con la que va a salir la presión y esto, digamos, con la disminución del diámetro vascular o digamos, por la viscosidad de la sangre, va a modificarse. El que sigue. Por eso es importante, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, en los pacientes que tienen poliglobulia o digamos están a nivel de la costa, están a nivel de la sierra, también van a haber mecanismos adaptatorios, ¿no? O sea, no es igual, digamos, una persona que tiene su volumen sanguíneo normal, que tiene la cantidad de glóbulos rojos normal, a una persona que tiene poliglobulia. Entonces su sangre va a estar con más elementos celulares y eso también va, digamos, causar alteraciones, ¿no? Ahora, dentro de las propiedades y funciones de las células endoteliales vemos, ¿no? Que tienen, digamos, la función de mantener la barrera permeable selectiva, ¿no? Ustedes saben que este epitelio plano, que es la íntima que está en la pared de los vasos, hace, digamos, como una barrera, ¿no? Que va, digamos, tener una función muy importante porque así si sus poros se abren van a dejar pasar diversas sustancias
como también, digamos, van a ser como una pared selectiva que va a impedir el flujo de estas sustancias. Aparte de eso, va a haber, digamos, unos mecanismos que van a impedir que se formen los trombos, ¿no? Entonces, tiene la función del mantenimiento de la barrera permeable selectiva, asimismo regula la trombosis, hay una modulación del flujo sanguíneo y de la reactividad vascular. Tiene que ver con el crecimiento celular y sobre todo con las células musculares lisas, ¿no? Hay una regulación de las respuestas inmunitarias e inflamatorias. Asimismo, tiene que ver con la matriz extracelular, con el mantenimiento de la matriz extracelular y en la participación en el metabolismo de las lipoproteínas. Entonces, esta capa de células endoteliales, como ustedes pueden ver, tiene diversas funciones y propiedades que son importantes y necesarias conocer para poder, digamos, entender el mecanismo, cómo es que se da la hipertensión, ¿no? Y por qué se forman las placas ateromatosas, por qué se forman los trombos, por qué es que se deja pasar, digamos, elementos incluso de cuadros inflamatorios, cuando hay neoplasias, cómo es que pasan grandes cantidades de células tumorales digamos, a toda la sangre y pueden ser distribuidas a otros lugares, cómo es que se dan las metástasis, los trombos tumorales, los trombos sépticos, todo esto tiene que ver, digamos, con estas funciones que estamos viendo acá con estas células. ¿Qué sigue? Entonces, hay unos factores determinantes de la presión arterial, ¿no? Que sabemos que básicamente es el gasto cardíaco y la resistencia periférica. En el gasto cardíaco vamos a ver el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y en la resistencia periférica vamos a ver la estructura vascular y la función vascular. Esto es básico para poder entender lo que es, digamos, el funcionamiento de todo, digamos, de la presión arterial. ¿Qué sigue? Entonces, el espacio que hay, digamos, en el vaso, a nivel del lumen por donde están transcurriendo la sangre, es el espacio donde va a transcurrir el líquido, ¿no? Y está compuesto por los espacios vasculares y el intersticio, pero en términos generales, las alteraciones en el volumen del líquido también pueden acompañarse de cambios proporcionales en el líquido hemático, ¿no? Si la ingestión por ejemplo, de cloruro de sodio rebasa la capacidad del riñón para excretar el sodio, el volumen intravascular se expande y aumenta el gasto cardíaco, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente, digamos, tenemos que ver en la cantidad de elementos formes que hay en la sangre, digamos, el líquido, sino también los otros componentes que vienen a ser, digamos, estos otros elementos, ¿no? Que es el sodio y diversos minerales que tienen que ver con las modificaciones del volumen de la presión. ¿Qué sigue? Ahora, sin embargo, vemos que hay digamos, espacios vasculares que tienen la capacidad de autorregular, digamos, la corriente de sangre, ¿no? Por ejemplo, tenemos a nivel renal, que, digamos, se va a modificar, va a haber, digamos, unos mecanismos y entre ellos tenemos el flujo sanguíneo, ¿no? Que se da, digamos, por la presión en todo el lecho vascular y la resistencia vascular, ¿no? Eso nos va a dar el flujo. Ahora, el incremento en la presión arterial en relación al volumen en reacción al aumento de volumen vascular está en relación con el aumento del gasto cardíaco. Sin embargo, dice, con el paso del tiempo va a aumentar la resistencia vascular periférica y el gasto se revierte, digamos, a nivel normal, ¿no? Entonces, hay mecanismos que, por eso es que a veces cuando nosotros ingerimos diversos alimentos, ya sea que tienen, digamos, mucha cantidad de sales, ahí tenemos a las bebidas gaseosas u otros alimentos que estén, digamos, muy condimentados, que tengan mucha sal, al poco tiempo empezamos a tener, digamos, un mecanismo de adaptación que es el tener la sed, ¿no? Necesidad de tomar líquido para, digamos, poder eliminar este exceso a través de este mecanismo, ¿no? Y otros también que se dan.
que sigue y que tiene, digamos, participación a nivel, desde el nivel central, ¿no? El cerebro sabe que una persona ha ingerido, digamos, estos elementos, por ejemplo, la sal, el cloruro de sodio, más de, digamos, de lo que se tolera en el cuerpo. Entonces, ese exceso tiene que ser eliminado, ¿no? Y digamos, por estos mecanismos llega, digamos, la señal al cerebro y a través de los mecanismos, varoreceptores van a regresar la respuesta y se va a hacer, digamos, que se elimine este exceso de sal por estos mecanismos, ¿no? Ahora, dentro, digamos, de lo que es la presión arterial, vamos a tener que, para que se genere un cuadro de hipertensión arterial, hay factores de riesgo, no tanto familiares, raciales, ambientales, diversos de ellos, ¿no? Entonces, dentro de los antecedentes familiares, vamos a ver que, digamos, hay relación en que familiares que tengan presión alta, después también tiene que ver, digamos, los grupos en la etnia, hay aumento, digamos, de la presión asociada al envejecimiento, conforme las personas van aumentando, se van volviendo, digamos, mayores, va a aparecer también cuadros de depresión, de hipertensión, ¿no? Después también tenemos cuando hay una resistencia a la insulina, cuando hay obesidad, a eso también interviene cuando hay cuadros de diabetes mellitus tipo 2. Después también tenemos cuando hay familiares, digamos, de primer grado que han tenido presión alta, sus hijos también pueden tener, digamos, cuadros de hipertensión, incluso ya siendo más jóvenes todavía, ¿no? Asimismo, digamos, vamos a ver que a partir de cierta edad, digamos ya de los 50 años, a pesar, digamos, que las personas no manifiesten sintomatología, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Que a partir de los 50 años puede ir presentándose estos cuadros de hipertensión arterial y tienen que ver, digamos, no solamente ya con los factores que estamos viendo, ¿no? Sino también, como les decía, no puede que los pacientes o las personas no manifiesten sintomatología, ¿no? Sino ya de todas maneras toda persona que es mayor de 50 años debe hacerse controlar su presión, no esperar que venga con un cuadro de cefalea o con cualquier otra molestia para, digamos, saber que tiene presión alta, ¿no? ¿Qué sigue? Ahora, también sabemos que la presión, que los cuadros de hipertensión también son más frecuentes en personas afroamericanas, ¿no? En personas de tez oscura, y los blancos son menos proclives, ¿no? Esto se ha demostrado por diversos estudios de investigación que se ha hecho, ¿no? Asimismo, se ha visto que ellos tienen, digamos, niveles de renina más bajos, ¿no? Después, en relación a la resistencia a la insulina, también se da, digamos, en anomalías metabólicas, ¿no? En estos estados hay un aumento, digamos, de la actividad simpática que va a contribuir al desarrollo de la hipertensión arterial, ¿no? Las dietas altas en sodio, tenemos algunos medicamentos como los anticonceptivos, elevadas cantidades de calorías, exceso de alimentación con hidratos de carbono, la obesidad, el sedentarismo, la falta de ejercicio, el consumo excesivo de alcohol, cigarro, el estrés, tiene que ver, digamos, con el desarrollo de la hipertensión, ¿no? Entonces, estos vienen a ser factores que van a contribuir. El que sigue. En el alcohol tenemos, ¿no? Que el consumir, digamos, 3 o 4 veces más bebidas alcohólicas también aumenta el riesgo de hipertensión, ¿no? El consumo de sal en las comidas. Sabemos que, digamos, el tope son de 5 a 6 gramos por día, ¿no? En personas adultas. Y si se pasa, digamos, este tope, ya podemos ir pensando que se van a generar cuadros de hipertensión o obesidad, el aumento de la grasa abdominal, también aparte, digamos, de que va a ser un factor predisponente, va a generar hormonas y también, digamos, va a producir, digamos, va a contribuir a que se produzca la hipertensión, ¿no?
Para el 5% de mujeres que utilizan también anticonceptivos, también tienen un incremento en el desarrollo de la presión alta, ¿no? Por efecto del hormonal. ¿Qué sigue? Pues la hipertensión vemos que está en relación no solamente con la edad, con el sexo, con la raza, el ejercicio, incluso el frío, la ingesta de diversos alimentos, y ahí vemos, ¿no? También la carga emocional, el estrés, etcétera. ¿Qué sigue? Entonces, la hipertensión va a depender, por ejemplo, se explica, ¿no? En uno de los textos encontré que explica, dependiendo, digamos, depende del cloruro de sodio, ¿no? Y la capacidad que también tengan los riñones. Cuando hay una menor capacidad de los riñones para excretar sodio, también se va a generar, digamos, una mayor producción de hormonas, van a hacer que se retengan este elemento para poder, digamos, regular, ¿no? Y otros trastornos que tienen que ver, digamos, con la cantidad de sodio, también van a acompañar, digamos, a las modificaciones de la presión alta, ¿no? Entonces, el cloruro de sodio es importante, digamos, para poder, digamos, modificar los cambios en la presión arterial, ¿no? ¿Qué sigue? Porque ustedes saben que esto se detecta a nivel del glomérulo, y el glomérulo a través del sistema renina-angiotensina va a hacer que se retenga sodio, y de esa manera también se va a retener volumen para mejorar la presión, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, conforme aumenta la presión arterial en respuesta a la cantidad de sodio ingerido, también se incrementa la excreción de este mineral por la orina, ¿no? Y se conserva el balance entre la cantidad que ingresa y la cantidad que sale, ¿no? Entonces, el mecanismo de esta natriuresis tensional puede, digamos, incluir a un aumento sutil en la filtración glomerular, ¿no? Con menor capacidad de absorción en los túbulos renales, y posiblemente factores hormonales como el factor natriurético auricular. ¿Qué sigue? También interviene el sistema nervioso autónomo, ¿no? Él va a conservar la homeostasia cardiovascular a través del envío de señales de presión, volumen y los quimioreceptores, ¿no? A través, digamos, de sustancias que van a, digamos, ser como mensajeros que van a alertar en las modificaciones del volumen sanguíneo. Ahí tenemos a la noradrenalina y a la adrenalina, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, estos receptores van a ser receptores alfa y receptores beta, ¿no? Que, digamos, van a intervenir en estas señales y en estos mensajes. ¿Qué sigue? Algunos reflejos van a modular la presión de un momento a otro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el reflejo arterial, que lo vamos a encontrar a nivel del senos carotidios y también a nivel del callado aórtico, ¿no? Esto va a equilibrar también las fluctuaciones que se den en la presión, ¿no? Ya sea, digamos, por cambios posturales, estrés o, digamos, fisiológicos, ¿no? Que modifican el volumen sanguíneo. Entonces, esta actividad de estos vasoreceptores disminuye o se adapta a los incrementos sostenidos de la presión arterial, modificándose de acuerdo, digamos, a las necesidades del organismo, ¿no? Y esto va a hacer que se mantenga la homeostasis. ¿Qué sigue? Otro que tenemos es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también igualmente, a través de sus propiedades vasoconstrictoras de la angiotensina 2 y la capacidad de retención de sodio de la aldosterona, va a hacer, digamos, que se mantenga este equilibrio y esta homeostasis a través, digamos, de su funcionamiento, y hacer, digamos, que el volumen y la presión se mantenga dentro de los límites normales, ¿no? Si es que baja el volumen, también se pone, digamos, en actividad este mecanismo y se retiene sodio y se retiene agua, ¿no? ¿Qué sigue? Acá tenemos un cuadrito para que ustedes vean.
cómo es que se activan estos sistemas, este sistema de renina-angiotensina para, digamos, tratar de equilibrar los volúmenes que se tienen en el organismo. Y aparte también vamos a ver que no solamente esto se da a nivel, digamos, del riñón, sino hay lesiones neoplásicas que también van a ser productoras de estas sustancias que pueden intervenir, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, algunos tumores que secretan renina, ¿no? Como son los hemangiopericitomas, que son tumores benignos, ¿no? Y que pueden, digamos, también intervenir en este equilibrio, en estas modificaciones de estos receptores, de estas sustancias. El tumor de Will también va a secretar renina y también va a intervenir, ¿no? Por eso que cuando hay, digamos, este tipo de neoplasias también puede haber modificaciones, ¿no? Y la causa, digamos, está porque se genera renina en estas lesiones, ¿no? Algunos carcinomas a nivel pulmonar, a nivel del hígado, páncreas, colon y suprarrenales van a secretar estas sustancias, ¿no? Sobre todo aquellos que son, digamos, que tienen, digamos, un origen neuroendocrino, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, también tenemos que saber que hay la hipertensión renovascular, tiene que ver, digamos, con la arteria renal, ¿no? Que hace que disminuya la presión en el riego en los riñones mientras se estimula la secreción de renina, ¿no? Entonces, en muchos otros tejidos también se van a sintetizar angiotensinógeno, renina y angiotensina 2, ¿no? Como ustedes ven acá en la lista es larga, entonces, este es para, digamos, entender lo que es la presión, tenemos que saber que en todos estos órganos también se generan estas sustancias, ¿no? Y en cierta manera también participan en las modificaciones y en el equilibrio, en el mantenimiento de la presión, ¿no? ¿Qué sigue? Es, digamos, es como que dijéramos, ¿no? Que en una célula tenemos todo un sistema digamos, que va a hacer que se mantenga el equilibrio, la homeostasis, ¿no? Antes pensábamos que necesitamos un grupo de células que sean tejidos, estos formen aparatos y, digamos, intervengan en diversas funciones del cuerpo, ¿no? Ahora se sabe que un grupo de células y diversos tejidos, órganos también intervienen en las funciones. Entonces, esto nos da a entender que las células también están preparadas para hacer frente a las diversas modificaciones que se den en nuestro cuerpo, no solo en la presión arterial, sino también en otros mecanismos, ¿no? Pues la aldosterona también es un mineralocorticoide que va a aumentar la absorción de sodio, ¿no? Al mismo tiempo que aumenta la absorción de potasio y también va a provocar modificaciones, ¿no? Hipopotasemia, hiperpotasemia, alcalosis, en sus, digamos, cuando se modifican sus acciones, ¿no? Y esto también interviene en que se pueda, digamos, modificar la presión arterial. Ahora también recordemos que hay receptores para la aldosterona, están, digamos, en diversos órganos, ¿no? A nivel del tracto gastrointestinal, a nivel de la piel incluso, ¿no? Entonces, y el cortisol también va a actuar en estos receptores. Entonces, el cortisol a su vez va a generar cortisona y puede incrementar el depósito extracelular de la aldosterona, ¿no? Y digamos a nivel del ventrículo izquierdo también va a hacer que se pueda generar una hipertrofia, ¿no? Por eso es que digamos en los cuadros de hipertensión el músculo del miocardio está aumentado de volumen, está incrementado. ¿Qué sigue? Ahora también tenemos mecanismos vasculares, ¿no? La resistencia al flujo va a variar en sentido inverso a la cuarta potencia del radio, ¿no? En sujetos hipertensos, los cambios en los vasos pueden disminuir el diámetro interior de las arterias finas y las arteriolas, ¿no? Y esto también tiene que ver digamos, con los mecanismos adaptativos, ¿no? Vamos a tener un tipo hipertrófico, un tipo eutrófico y la apoptosis, inflamación de las fibras elásticas del vaso, que son las directamente implicadas
en estas modificaciones, ¿no? En esta manera, digamos, de responder el vaso, ¿no? Porque el vaso, al tener, digamos, una luz más amplia, sobre todo a nivel de las arterias, y ustedes saben que las arteriolas y estos vasos pequeños también intervienen, ¿no? Porque el flujo no solamente se da en, digamos, a mayor volumen se da en los grandes vasos, sino también estos pequeños vasos también influyen, ¿no? Entonces, el tono de su pared también tiene que ver con la presión arterial. ¿Qué sigue? Ahora hay factores modulados incluso por el pH, ¿no? Y esto también tiene que ver con la cantidad de sodio que tenemos en el cuerpo, ¿no? Hay, digamos, modificaciones que se van a dar a nivel de la luz del vaso, y también va, digamos, va a tener va a tener una participación de otros elementos celulares, como los elementos de la sangre, de leucocitos, eritrocitos, plaquetas, y el mismo músculo de la pared, ¿no? Que sabe que, digamos, hay modificaciones en la presión, y va a hacer, digamos, que haya, digamos, una actividad y se aumente, digamos, estos intercambios entre el sodio y el hidrógeno, ¿no? ¿Qué sigue? Por eso es importante, ¿no? Si el paciente está en alcalosis o está en acidosis, y esto tiene que ver también con las modificaciones que se da en la presión arterial. Otro que también es importante es el óxido nitroso, ¿no? Entonces el endotelio vascular también va a modular el tono del vaso por medio de diversas sustancias, por ejemplo el óxido nitroso, ¿no? El óxido nitroso va a hacer que, digamos, el flujo sanguíneo sea normal, y también cuando haya modificaciones también se va a alterar el flujo, ¿no? Y muchos medicamentos también están en base a este óxido nitroso. El que sigue. Entonces el cuadro clínico de la hipertensión va a estar, digamos, en relación y va a tener, digamos, una repercusión en las modificaciones, en las alteraciones que se dé, pero tiene que ver con la participación de diversos factores de los que estamos viendo, y su acción se da más que todo a nivel, digamos, de grandes estructuras que son, digamos, vitales en nuestro organismo, ¿no? Como son el corazón, el cerebro, el riñón, que tienen que ver, digamos, con estas modificaciones en la presión arterial. ¿Qué sigue? Ahora, uno de los órganos que también se afecta bastante con las modificaciones de la presión arterial es el cerebro, ¿no? Entonces, la corriente sanguínea a nivel cerebral no cambia en un rango, digamos, muy amplio de presiones arteriales entre 50 a 150, ¿no? Esto es gracias a que, digamos, hay una autorregulación, digamos, en el volumen de la corriente, ¿no? Va a ser ineficaz, digamos, la autorregulación cuando haya modificaciones, ¿no? Cuando haya, digamos, vasodilatación o hiperperfusiones, cambios, digamos, en la cantidad de electrolitos, diversos tumores, y esto va a hacer, digamos, que se produzcan a veces cuadros de cefalea, náuseas, vómitos, porque se ha modificado, digamos, el volumen que hay a nivel del cerebro, ¿no? Generándose a veces edema, y esto hace que se produzca como consecuencia también, incluso puede haber un enclavamiento de las amígdalas, y se puede generar hasta la muerte, ¿no? Por eso que la hipertensión endocrinal también nos va a dar modificaciones, ¿no? Como consecuencia también de que que se haya producido una hipertensión arterial. ¿Qué sigue? Entonces, cuando hay, digamos, alteraciones en el cerebro, ustedes saben que, digamos, es un órgano que es muy importante, y sin tratamiento estas lesiones a nivel cerebral pueden llevar a la muerte al paciente, ¿no? En poco tiempo. Y, digamos, si se dan modificaciones también a nivel renal y no se corrigen, también se va a producir cuadro de insuficiencia renal. Esto también puede llevar, digamos, a modificaciones de la presión, y esto, a consecuencia de estas modificaciones, van a dañar otros órganos, y no solamente el mismo riñón, sino también se va a generar lesiones en otros órganos, ¿no?
va a acarrear consecuencias a nivel del corazón, a nivel, digamos, del flujo que se dé en otros órganos como el vaso, los pulmones, el hígado, etcétera. ¿Qué sigue? Entonces, la nefropatía, que digamos viene a ser el daño que se da, digamos, a nivel de los capilares del riñón, va a constituir una causa frecuente, digamos, de hipertensión secundaria, ¿no? O sea, a consecuencia de que se haya producido alteraciones en otros órganos, luego, digamos, el daño que se produce a nivel de la pared de estos vasitos que hay en el riñón, va a generar, digamos, una hipertensión secundaria, ¿no? Por el contrario, la hipertensión va a constituir un factor de peligro de lesión renal que se produzca, ¿no? Entonces, la hipertensión que se va a generar, digamos, por diversos factores, ¿no? Como por ejemplo la sal, el tabaco, el alcohol, todo esto no solamente queda, digamos, a nivel cardiovascular, sino también va a generar lesión en el riñón, ¿no? Como también, digamos, lesiones en los vasos del riñón, también van a producir, van a, digamos, actuar o van a influenciar directamente en que se genere, digamos, la hipertensión, ¿no? El peligro para los riñones guarda relación, digamos, con la presión sistólica, ¿no? Las lesiones también arterioscleróticas en el riñón también están vinculadas con la presión, ¿no? Porque la arteriosclerosis no solamente se da en los vasos que están a nivel del corazón, del cerebro, sino también a nivel del riñón, ¿no? Porque la arteriosclerosis es una enfermedad sistémica que se instala en todos los vasos, ¿no? Entonces, en los lugares donde esté también va a generar alteraciones, porque va a producir, digamos, disminución de la luz de los vasos y esto también va a hacer que se produzcan, digamos, isquemias, alteraciones en los glomérulos y esto también va a generar modificaciones en la presión, ¿no? Entonces, la lesión renal que acompaña la hipertensión maligna consiste, digamos, en una necrosis que se da en la pared del vaso, a la que llamamos necrosis fibrinoide, y se da más que todo en las arteriolas aferentes. ¿Qué sigue? Ahora, otro que también tenemos que ver son las arterias periféricas, ¿no? Estos vasos que están, digamos, distribuidos ya, digamos, más lejos del corazón, también contribuyen en la patogenia de la hipertensión, ¿no? Porque ahí también se pueden generar alteraciones como las placas ateromatosas, la arteriosclerosis, que hace, digamos, que disminuya el flujo y como habíamos visto, las células endoteliales, las células de la íntima también tienen que ver con estas modificaciones de la presión, ¿no? Porque aparte de enviar mensajes y generar diversos receptores o digamos modificaciones en diversas sustancias, va a ir las señales incluso hasta el cerebro y se va a generar modificaciones en la presión, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, tenemos que ver también que la hipertensión no solamente, digamos, es una hipertensión que se da, digamos, hay diversas clasificaciones, ¿no? Entonces, dentro de la hipertensión tenemos que el cuadro más agresivo viene a ser la hipertensión maligna, ¿no? Entonces, dice que esta hipertensión es acá la presión arterial aumenta, digamos, de una manera súbita y rápidamente, ¿no? Se hace una presión muy alta, se llega incluso por valores por encima de 130 milímetros de mercurio, y esto hace que se produzcan daños en diversos órganos, siendo los más afectados el riñón, el cerebro. Ahí tenemos también que se puede producir la retinopatía y el daño a nivel del nervio óptico, ¿no? Y esto requiere que se dé un tratamiento de inmediato para poder corregir esta hipertensión. ¿Qué sigue? Entonces vemos que cuando se genera la hipertensión hay una serie de daños que se van a producir en diversos órganos, ¿no? Entonces los pacientes, un grupo de pacientes que con renina plasmática aumentada, sobre todo, digamos, en esos cuadros de hipertensión maligna, van a generar, digamos, que se produzca más aldosterona, ¿no? Se va a producir un aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la endotelina,
y se va a generar un daño a nivel del endotelio, ¿no? Esto va a hacer que también se modifiquen las sustancias vasodilatadoras, se modifiquen los receptores y se genere toda una serie de alteraciones. ¿Qué sigue? En la anatomía patológica, en esta hipertensión maligna, vemos que hay una necrosis fibrinoide y una endoarteritis proliferativa, sobre todo a nivel del glomérulo, ¿no? Entonces, por ahí es que se van a generar. Esto va a hacer que se llegue, digamos, a producir no solamente, digamos, los cuadros de hipertensión, sino también se genere daño que es irreversible, ¿no? Y este daño irreversible va a llevar a la larga a un cuadro de insuficiencia renal, generándose un círculo vicioso, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, la sintomatología generalmente en estos cuadros que se dan de hipertensión maligna son disnea, cefalea, visión borrosa, convulsiones, astenia, dolor torácico, náuseas, ¿no? Y se tiene que corregir de manera inmediata para evitar complicaciones en otros órganos, ¿no? Porque los sistemas de adaptación no se dan tan rápidamente, ¿no? Sino ya se instala el daño por la presión, ¿no? ¿Qué sigue? Ahora, el otro cuadro clínico que se da en hipertensión es la hipertensión sistólica, ¿no? Acá vamos a tener que hay factores genéticos ambientales que van a generar este tipo de hipertensión. Entonces, esta hipertensión arterial esencial se da en grupos familiares y tiene relación con factores genéticos, ¿no? Un grupo se puede, digamos, un porcentaje se puede, digamos, relacionar con factores ambientales. ¿Qué sigue? Entonces, la incidencia es más frecuente en varones jóvenes, en la raza negra, en ancianos y en un estrato socioeconómico bajo. ¿El que sigue? Para estos riesgos cardiovasculares que tenemos, ¿qué es lo que van a hacer, no? Si, digamos, no se corrige, vamos a generar que se pueda producir hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? A nivel del corazón. Esto va a hacer que hay una mayor demanda de oxígeno en el miocardio y puede generarse una insuficiencia cardíaca, ¿no? A nivel de los vasos también va a hacer que se produzcan modificaciones a nivel de su pared, pudiendo producirse aneurismas, las placas ateromatosas pueden, digamos, generar también, contribuir a la formación de trombos, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, las manifestaciones, tenemos, digamos, una lesión orgánica específica. A nivel del corazón vamos a tener hipertrofia, vamos a tener, digamos, que se puede generar cuadros de infarto, de angina, puede haber, digamos, alteraciones a nivel de los vasos coronarios, y todo esto nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y a nivel cerebral igual también se va a producir lesiones en los vasos, ¿no? Después también hemos visto que a nivel renal, como les decía, también se puede producir cuadros de esclerosis y que también pueden llevar a una insuficiencia renal, ¿no? Y vasculopatías periféricas que también se pueden producir, formación de aneurismas que habíamos visto, ¿no? Y la retinopatía que también se produce. Ahora, todo esto también va a tener, digamos, va a poderse también, digamos, o contribuir o puede, digamos, empeorarse cuando, digamos, ahí se generan, digamos, cuadros de arteriosclerosis, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, la hipertensión, básicamente, vamos a ver que se da, digamos, o va a generar una hipertrofia en el ventrículo izquierdo y esto va a ir aumentando con la edad, ¿no? Y conforme avanza la presión, el cuadro de hipertensión, se va a generar, digamos, un cuadro de cardiopatía isquémica, se van a generar arritmias, incluso hasta la muerte súbita, ¿no? Y posteriormente, si no se corrige, se va a generar ya el cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué sigue?
Entonces, ahora digamos, llegar al diagnóstico de lo que es la hipertensión, hacemos uso, digamos, de los diversos aparatos que tenemos, la evaluación clínica, la sintomatología y las mediciones que se hacen, ¿no? Asimismo, también para hacer un control debemos, digamos, establecer criterios, ¿no? Y seguir los protocolos que indican, digamos, cuántas veces a la semana se le tiene que medir, qué tiene que hacer el paciente antes de que se le tome la presión, si se le debe tomar en los dos brazos, echado, sentado, ¿no? ¿Qué sigue? Ahora, dentro de las complicaciones de la hipertensión, sabemos, ¿no?, que se generan diversas lesiones, no solo por el exceso de volumen, sino también por el daño que se pueda producir a nivel de los vasos, ¿no? Se va a dañar las arterias, esto a su vez va a generar que se produzcan cuadros de arteriosclerosis, o sea, las paredes de los vasos se debilitan, y esto también va a generar alteraciones en los diversos órganos, ¿no? Formación de aneurismas, isquemias, esclerosis, y digamos, cuando hay un aumento de la poscarga, también, digamos, va a generarse disfunciones, ¿no? La sobrecarga de volumen va a hacer que se modifique y pueda hipertrofiarse la pared del ventrículo, incluso pueda, digamos, haber disfunciones, ¿no? Y lleven también una insuficiencia cardíaca. ¿Qué sigue? Entonces, todo lo que habíamos visto, digamos, era, digamos, una hipertensión esencial. Ahora vamos a ver lo que es la hipertensión secundaria, ¿no? Que está producida por otra enfermedad y que puede corregirse o curarse, digamos, con diversos tratamientos, ¿no? No solamente tratamientos médicos, sino también están los tratamientos quirúrgicos, ¿no? Ahora se da en personas menores de 30 años y mayores de 50 años, ¿no? Pueden generarse por diversas alteraciones. Tenemos, por ejemplo, la estenosis de la arteria renal, la coartación de aorta, que es una de las más frecuentes, alteraciones, digamos, a nivel de la corteza suprarrenal, diversos tumores, incluso apnea del sueño, ¿no? ¿Qué sigue? Ahí tenemos a la coartación de aorta. La hipertensión, digamos, se da a nivel de los brazos, la cabeza y el tórax, ¿no? Y el diagnóstico se hace, digamos, cuando se hace cuando se encuentra una diferencia en la medición de la presión, ¿no? Entre los brazos y las piernas, ¿no? El tratamiento es retirar esta lesión y se corrige la alteración, ¿no? ¿Qué sigue? Ahora también tenemos que se puede generar una hipertensión secundaria cuando, digamos, hay una sensibilidad al cloruro de sodio, ¿no? Y se da en pacientes resistentes y sensibles al azar, ¿no? Y la función renal también se va a ver alterada, ¿no? De lo que está, digamos, normal, y tiene una secreción normal de renina, todo eso acá también se modifica, ¿no? Pues va a haber se va a producir una hipertensión cuando hay una sensibilidad. Y esto se da más que todo en la raza caucásica y en algunos afroamericanos. ¿Qué sigue? Entonces ahí tenemos las anormalidades renales que se pueden producir. Tenemos estenosis de la arteria renal, arteriosclerosis, sobrecrecimiento fibroelástico y presión externa del vaso, ¿no? Esto va a hacer que se produzca una constricción, va a disminuir la presión de las arteriolas renales, va a haber un aumento de la secreción de renina, aumenta los niveles de aldosterona y eso también se genera una hipertensión, ¿no? Ahora puede haber tumores también en las células justaglomerulares, secretores de renina. Algunos cuadros de glomerulonefritis aguda y crónica también pueden producir estas lesiones, algunos síndromes, mutaciones de algunos receptores, etcétera. ¿Qué sigue?
Asimismo, también debemos hacer mención a las anormalidades del sistema renina-angiotensina, ¿no? Un aumento en la secreción de la angiotensina y que puede ser estimulado por los estrógenos y algunos anticonceptivos también van a producir alteraciones, ¿no? Por eso que las pacientes que usan anticonceptivos también tienen que ser controladas para ver que no haya, digamos, modificaciones, ¿no? ¿Qué sigue? Acá tenemos una imagen de una lesión cerebral, porque también se puede producir lesiones a nivel, digamos, de la pared de los vasos, y esto se puede evidenciar a nivel, digamos, de las arterias del cerebro. Después también podemos ver no solamente, digamos, en el corazón, lo vemos también en el riñón. Acá esta imagen tenemos los dos riñones, y a la salida, digamos, de la aorta, vemos que hay una lesión, ¿no?, donde está marcando el círculo. Entonces, igual también se ve, se puede hacer estos exámenes de las angiografías, como les decía, a nivel cerebral, se puede hacer incluso a nivel del hígado, se hace a nivel del vaso, para poder ver las lesiones que hay en estos vasos, ¿no? ¿Qué sigue? Ahora también puede haber, digamos, trastornos en la glándula suprarrenal, ¿no? Como la suprarrenal produce hormonas, entonces el exceso de la producción de los mineralocorticoides también va a generar, digamos, un aumento del hiperaldosteronismo, y esto va a generar hipopotasemia, una hipersecreción de CTH, modificaciones también en la hidroxilasa, y no va a haber una síntesis de cortisol, y eso también va a contribuir a que se modifique y se produzca cuadros de hipertensión, ¿no? Exceso de glucocorticoides, es la secreción de las catecolaminas, cuando hay un feocromocitoma también va a hacer que se produzca hipertensión. El síndrome de Cushing también va a haber alteraciones, ¿no? O, digamos, modificaciones en el sistema renina-angiotensina. ¿Qué sigue? Entonces, va a haber, cuando tenemos un hiperaldosteronismo primario, vemos que se va a dar más que todo cuando hay, digamos, tumores, cuando hay adenomas, sobre todo en esta glándula, en la suprarrenal. Entonces, esto también va a generar, digamos, modificaciones en el potasio, va a hacer, digamos, que se modifique la alteración o la relación de la aldosterona con la renina, y también se genere, digamos, eh, sobreproducción de esta sustancia, y se modifique también, digamos, hay cuadros de modificación de la presión, ¿no? Acá tenemos la imagen de la lesión. Estos tumores también modifican la presión y generan cuadros de hipertensión. ¿Qué sigue? El feocromocitoma también es otro tumor que va a producir, digamos, modificaciones en la presión. Ahí tenemos, digamos, que la producción de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina también van a causar, digamos, alteraciones, ¿no? Y el que sigue, y la indicación es acá retirar el tumor y se corrige el cuadro, ¿no? Acá también tenemos que recordar que hay hormonas natriuréticas, hay trastornos neuronales que también generan modificaciones en la carga de algunos neurotransmisores, y también van a contribuir a las modificaciones de la presión arterial y que se genere cuadros de hipertensión, ¿no? El óxido nítrico igual. El que sigue. Asimismo, también podemos ver, digamos, que hay cuadros de hipertensión en el embarazo, cuando se dan los cuadros de preeclampsia y eclampsia, cuando se aumenta la presión sistólica y la diastólica, y se generan, digamos, una serie de alteraciones que pueden incluso llevar a un síndrome de HELL al paciente, ¿no? Que sigue, y que te tiene que corregir rápidamente, ¿no? A veces haciendo una cesárea para disminuir digamos, el riesgo de la muerte materna, ¿no? ¿Qué es que sigue?
En ancianos también habíamos visto, ¿no? Que conforme va avanzando la edad de las personas, también se puede generar, digamos, se va a ir aumentando los cuadros de hipertensión, ¿no? Ahí en los ancianos no solamente vamos a ver que hay lesión a nivel del corazón, sino también vamos a ver que las arterias también han modificado, digamos, su pared, se van a estar más, va a haber un endurecimiento, y esto no solamente por los cuadros de aterosclerosis, depósito de cristales de colesterol, que van a hacer que disminuyan, digamos, su sensibilidad y ya no tengan, digamos, la misma respuesta a través de esas células endoteliales que habíamos visto, y se hace que, digamos, no se pueda, digamos, hacer mucho para modificar y para corregir los cambios de volumen de la presión arterial y se quede el paciente con una hipertensión. A su vez, esto también va a generar de que en pacientes mayores se puedan generar, digamos, cuadros de isquemia, puede haber incluso cuadros de infarto, a nivel cerebral puedan producirse cuadros isquémicos, accidentes transitorios cerebrales, o ya, digamos, haya también cuadros de infarto, ¿no? El que sigue. Ahora sabemos también que puede haber cuadros de hipertensión por apnea, ¿no? Cuando la persona está durmiendo también se puede generar, ¿no? El que sigue, y se da más que todo en personas obesas, ¿no? Que tienen sobrepeso. Entonces acá hay algunos tips que los he colocado, encontré en unas revisiones que son importantes que ustedes lo tengan, ¿no? Por ejemplo, en algunos un tip para ver, ¿no? Persona mayor de 50 años, la presión sistólica mayor de 140, tiene mayor riesgo, y así una serie de ellas, no es riesgo de enfermedad cardiovascular, algunas cosas que, bueno, les dejo para que ustedes lo tengan, ¿no? El que sigue. Entonces, cuando viendo todos estos factores y viendo que hay, digamos, el cuadro de hipertensión esencial, y ahora vemos que, digamos, hemos visto también el cuadro de todo lo que se puede generar en un cuadro de hipertensión arterial secundaria, y ya, digamos, teniendo, digamos, una base de todos estos factores, entonces ahora ya sabemos, digamos, que cuando tenemos un paciente que nos venga a la consulta o estemos examinando, sabemos cómo abordarlo, ¿no? Sabemos que en base a la sintomatología, a los signos y síntomas que presenten, vamos a poder, digamos, hacer una disquisición y vamos a poder llegar al diagnóstico de hipertensión arterial, ¿no? Y esto se va a corroborar con el examen físico que se le haga al paciente. El que sigue. Entonces sabemos que hay consecuencias que la hipertensión va a generar, ¿no? Y que son, digamos, graves y se tienen que corregir, ¿no? Una de ellas es, digamos, la hipertensión es un factor de riesgo para que, digamos, se produzca la arteriosclerosis. Otro que es la hipertensión puede generar cuadros de insuficiencia cardíaca, de isquemia, puede generar infarto. A nivel cerebral igual también va a generar diversas alteraciones, ¿no? No solamente, digamos, esos ataques isquémicos transitorios, sino ya mismo se puede instalar, digamos, lesiones mayores con áreas de infarto, y esto va a generar cuadros de hemiplegia, cuadriplegia o diversas enfermedades, ¿no? Asimismo, a nivel renal también se va a producir lesiones, esto va a generar cuadros de insuficiencia renal, a nivel del hígado igual, a nivel de los pulmones también se pueden generar diversas alteraciones, ¿no? Entonces, sabemos que la hipertensión no solamente, digamos, es que la persona tenga su volumen de sanguíneo incrementado, sino también los daños que se puedan producir, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo, ¿no? Y que son irreversibles. ¿Qué sigue? Entonces, a nivel del corazón ya sabemos, ¿no? Que se produce una hipertrofia del músculo cardíaco, y esto también va, digamos, a generar, digamos, mayor necesidad de oxígeno, va a hacer que, digamos, el corazón requiera, digamos, mayor fuerza para poder, digamos, eliminar o hacer que la sangre vaya a todo el cuerpo, ¿no? Entonces,
Los pacientes que tienen hipertensión van a tener un aumento en el incremento del ventrículo izquierdo, como lo que estamos viendo acá en la imagen, ¿no? Que el volumen, digamos que debe ser hasta de 1 centímetro, puede llegar hasta 3 o 4 centímetros, ¿no? No solamente aumenta, digamos, la masa del miocardio, sino también los músculos pectíneos, las cuerdas tendinosas también se van a modificar y vean la luz cómo disminuye, ¿no? Esto es clásico de ver en un cuadro de hipertensión. ¿Qué sigue? Entonces, las cardiopatías isquémicas, como habíamos visto, va a generar cuadros de infarto de miocardio, cuadros también de angina de pecho, ¿no? Eso depende, ¿no? También de la edad del paciente y de los factores concomitantes como aterosclerosis, obesidad, y algunos otros factores que tengan que ver, ¿no? ¿Qué sigue? A nivel del cerebro ya habíamos visto, ¿no? Que en un inicio estos son cuadros de hipertensión, pueden producir si el vaso es pequeño, si digamos, el daño es local, pueden incluso producir solamente ataques transitorios, pero si ya, digamos, ya se hace por mucho más tiempo, ya se van a generar otras lesiones mayores, ¿no? Como infartos, o digamos se pueden producir falta de irrigación en diversas áreas del cerebro y esto va a traer como consecuencia diversas alteraciones, no solamente digamos en el habla, en el raciocinio, ¿no? En las personas. ¿Qué sigue? Acá vemos un área de infarto, esta tenemos un accidente cerebrovascular como consecuencia de la presión, un área de necrosis, este es un corte de un encéfalo, un corte transversal, y ahí vemos, ¿no? A nivel de los ventrículos, una tremenda área de hemorragia y necrosis, ¿no? Un área que ya no se va a recuperar por más medicamentos que le pongamos al paciente. ¿Qué sigue? Entonces, recapitulando todo lo que hemos visto ahorita, haremos una conclusión y vemos, ¿no? Que la hipertensión arterial básicamente es la presión sistólica que va más allá de los 140 milímetros de mercurio y la diastólica vamos a tener mayor de 90. Entonces, todos esos factores que habíamos visto que se daban tanto en la hipertensión esencial y en la secundaria van a digamos, tener van a ser, digamos, una base para que nosotros podamos, digamos, hacer una conclusión y podamos hacer una recapitulación final y se dé, digamos, una conclusión en lo que es, digamos, la hipertensión arterial. ¿Qué sigue? Los riesgos de la hipertensión arterial ya sabemos que son las lesiones que se dan a nivel del corazón, los infartos, los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia cardíaca, las lesiones a nivel renal, también a nivel pulmonar, a nivel del vaso y a nivel de diversos órganos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué sigue? Ya habíamos visto que hay una hipertensión primaria que se da, digamos, en la mayoría de los pacientes y una secundaria que es en menor porcentaje, ¿no? Entonces, en la secundaria habíamos visto que hay, digamos, lesiones renales, hay, digamos, a nivel, digamos, hay tumores también que pueden producir hipertensión, ¿no? ¿Qué sigue? Sabemos también, hemos visto también que la regulación se va a dar, digamos, en base a variables, ¿no? Tenemos el gasto cardíaco y la resistencia periférica. ¿Qué sigue? Ahora, este gasto cardíaco depende del, digamos, del volumen que tengamos en el cuerpo y esto tiene que ver con diversas sustancias como tenemos el sodio, y los mineralocorticoides que hemos visto anteriormente, ¿no? A esto también se suman factores cardíacos, ¿no? Con la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, y ahí tiene que ver, digamos, la misma estructura del corazón, ¿no? Sigue.
Ahora, la resistencia periférica también hemos visto, ¿no? Que va a depender de diversos factores. Ahí hemos visto a la angiotensina, hemos visto que hay diversas sustancias como las catecolaminas, algunas proteínas que tienen que ver, ¿no? Las endotelinas, leucotrienos, tromboxanos, cuando son, digamos, estos factores que son vasoconstrictores, ¿no? Y en los que son dilatadores tenemos también algunas prostaglandinas, algunas quininas, ¿no? ¿Qué sigue? En la resistencia periférica también hemos visto que hay factores locales, ¿no? De autorregulación, hemos visto al pH, a la falta de oxígeno, ¿no? También hemos visto que hay factores nerviosos con sus alfa y beta adrenérgicos, tanto en constrictores como vasodilatadores. ¿Qué sigue? Después también hay una teoría para la hipertensión esencial o la que se da en mayor porcentaje, ¿no? Vemos que hay una teoría que dice que hay un aumento primario, se daría, digamos, del gasto cardíaco con influencias vasoconstrictoras, tratando, digamos, de explicar por qué se produce por qué, digamos, en mayor porcentaje se da este cuadro de hipertensión arterial esencial. El que sigue. Para los cambios vasculares tenemos, digamos, habíamos visto, ¿no? Que va a acelerar la formación de placas ateromatosas en la pared, porque, digamos, esta presión incrementada va a dañar estas células endoteliales que habíamos visto que están en el lumen, ¿no? Entonces, al crear debilidades, digamos, al hacer que se dañen o se necrosen estas células endoteliales, se va, digamos, a ser un factor que va, digamos, a acelerar la formación de estas placas ateromatosas, ¿no? Asimismo, también vemos que la hipertensión benigna va a generar dos tipos de aterosclerosis, ¿no? Vamos a tener una aterosclerosis hialina y otra que es, digamos, la maligna, ¿no? Con placas ateromatosas hiperplásicas, con, digamos, mayor incremento de diversas sustancias. Ahí tenemos, por ejemplo, al colágeno, algunos cristales de colesterol, componente inflamatorio que se van a dar en la pared del vaso. ¿Qué sigue? En la aterosclerosis hialina, la morfología que vemos, digamos, cómo se ve la pared del vaso, vamos a ver que está engrosada y este engrosamiento es parejo, ¿no? O sea, no tiene, digamos, irregularidades. Se ve la pared, digamos, de una estructura casi similar, va a tener, digamos, el grosor de la pared es casi similar digamos, en el trecho que se esté observando y, digamos, este engrosamiento de la pared, digamos, va a generar un estrechamiento de la luz, pero parejo, ¿no? ¿Qué sigue? Ahora se cree que, digamos, cómo es que se produce la entrada de las sustancias a través del endotelio, ¿no? Y vamos, los que van a dañar la parte que está, digamos, debajo del endotelio, van a romper las fibras elásticas, la elástica interna, y se van a ir produciendo diversos depósitos de estos materiales, ¿no? ¿Qué sigue? Acá tenemos, por ejemplo, las mismas fibras musculares de la pared de los vasos arteriales son las que van a generar ese depósito, ¿no? Junto, digamos, al daño que se ha producido en el endotelio, en la pared, digamos, íntima de los vasos. Al romperse la íntima, deja pasar diversas sustancias, ¿no? Aparte de esto, las fibras musculares en respuesta van a generar un material y se va a producir un depósito de estas sustancias que aparecen de color hialino, ¿no? Acá vean ustedes una arteria y vean como la pared, en lugar, digamos, de que veamos sus fibras musculares lisas, sus fibras elásticas, lo que estamos viendo es depósito de un material hialino, ¿no? Que se ve, digamos, de un color rosado, por eso se ve, digamos, decimos que es de color hialino, ¿no? Rosado más o menos. ¿Qué sigue?
y esto hace que disminuya la pared del vaso, ¿no? En el otro daño que se produce, que viene a ser, digamos, el otro depósito, ahí es un engrosamiento concéntrico de la pared del vaso y tiene un aspecto, digamos, como la cebolla, ¿no? Y esto va a hacer que se estreche la luz del vaso. ¿Qué sigue? Acá tenemos, esta es la lesión que se da, digamos, en la pared cuando es, digamos, la lesión que se da en todo el espesor de la pared, ¿no? Tenemos, vean, esta sustancia que se deposita en medio de las fibras musculares, ¿no? Y la luz del vaso está disminuida. Ahí está la luz disminuida y la pared, ¿no? Entonces, la aterosclerosis viene a ser el endurecimiento de la pared de las arterias. Y esto, digamos, es una consecuencia de la hipertensión arterial. ¿Qué sigue? Entonces, las enfermedades que en común tienen, digamos, esta lesión en la pared del vaso, van a hacer, digamos, que la pared de la arteria disminuya su función. Entonces, ¿por qué va a disminuir? Porque se va a destruir por este depósito de estas sustancias y además perdiendo paulatinamente las fibras elásticas, ¿no? Al proliferar las fibras musculares lisas, romperse las fibras elásticas, aumenta el espesor, digamos, el espesor de la pared del vaso, disminuye su luz, se tapa y no tiene digamos, cómo hacer que la sangre pueda circular de una manera normal, ¿no? Porque la luz está disminuida por esta alteración que se da en la pared del vaso. ¿Qué sigue? Esto hace que el flujo sea lento y, digamos, también se puedan producir los cuadros de isquemia, ¿no? Y necrosis. Esta arteriosclerosis, vamos a ver, digamos que hay variedades, ¿no? Tenemos la arteriosclerosis que da los ateromas, tenemos la esclerosis calcificada de la media, que digamos no tiene mayor significancia clínica, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la arteriosclerosis de Munkenberg, que se produce, digamos, en la pared de algunos vasos, sobre todo a nivel, digamos, de algunos órganos, como en el útero. Podemos ver también a nivel del vaso, a nivel, digamos, de algunos otros órganos, se puede ver, digamos, esta arteriosclerosis de la media, que es la arteriosclerosis de Munkenberg, que no tiene mayor significancia, ¿no? Porque no va a hacer, digamos, que disminuya mucho la pared del vaso, ¿no? Otro que tenemos es la arteriosclerosis que afecta a las arterias pequeñas, ¿no? Y que sí, digamos, se asocian con la hipertensión arterial y también lo vemos en la diabetes mellitus, ¿no? ¿Qué sigue? Acá tenemos, vean, la pared del vaso. Este ya, digamos, viene a ser la parte externa, la parte de las adventicias. Acá tenemos la capa media. Y acá, hacia esta parte de la luz, deberíamos tener la íntima, ¿no? Pero no logramos ver la íntima, lo que vemos es un acúmulo de estas agujas que vienen a ser los cristales de colesterol. Hay componente inflamatorio, hay necrosis, puede haber áreas de fibrosis. Entonces, de lo que todo esto debería ser la capa media, vean ustedes que más o menos hasta un 50% de la pared del vaso está dañada, solamente queda un pequeño porcentaje que no puede cumplir con toda su función normal, porque esta pared del vaso sí se puede, digamos, todavía mantener o, digamos, se puede adaptar a los cambios de presión, pero esta pared que tiene la placa ateromatosa ya no se adapta, ¿no? Entonces vuelve una arteria más rígida, más en la que ha perdido su elasticidad, ¿no? ¿Qué sigue? Acá tenemos la calcificación de la media, lo que les decía, estas son las calcificaciones que se dan y que no tienen mayor significancia clínica. Ahí tenemos a la arteriosclerosis de Munkenberg, que se ve en algunas arterias de la pared uterina. ¿Qué sigue? A nivel renal vemos esos depósitos de este material hialino
que, digamos, ha pasado a través de los vasos y van a hallar su luz, ¿no? Acá hay el ejemplo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Disminuye la luz y aparece como un material hialino en la pared de los vasos, ¿no? Acá lo vemos como una masa porque son capilares los que se han dado, los que se han llenado, ¿no? Y acá tenemos a la hiperplástica. Toda la pared tiene una distribución concéntrica del crecimiento, del aumento de la cantidad de células musculares lisas y que van disminuyendo la luz paulatinamente, ¿no? Y hasta cerrarla muchas veces. El que sigue. Entonces, la aterosclerosis se caracteriza por la formación de placas ateromatosas, ateromas o placas fibroadiposas, ¿no? Que sobresalen a la luz y van a debilitar la media y se van a, digamos, complicar porque no solamente van a hacer que disminuya la luz del vaso y disminuya, digamos, el volumen sanguíneo, sino también se puedan romper, se puedan formar aneurismas y rupturas, ¿no? Dejando con rupturas con salida con salida de matíes y producción de hemorragias, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, la aterosclerosis es responsable por sus complicaciones de una alta mortalidad de los pacientes, ¿no? Porque va a afectar principalmente a las arterias elásticas, que son son las arterias grandes que tenemos en la salida del corazón, y tenemos a la aorta, a la arteria pulmonar, a las carótidas, a las coronarias, ¿no? Y también va a afectar a las arterias de mediano calibre o las arterias musculares, ¿no? Que son las que están, digamos, a nivel de las extremidades, de los miembros superiores e inferiores. El que sigue. Pues como vemos, este daño se inicia, digamos, desde la infancia, ¿no? Desde cuando, digamos, hay modificaciones, incluso en nuestra alimentación, ¿no? Se ha visto en los estudios de investigación que se ha hecho que la dieta, digamos, con exceso de hidratos de carbono, lípidos, azúcares, digamos, va a contribuir a que poco a poco se vayan dañando las paredes de los vasos y, digamos, se complique no solamente ya, digamos, produciendo los cuadros de hipertensión, sino ya haya factores predisponentes, ¿no? Que cuando son, digamos, las personas jóvenes no se nota mucho, ¿no? Porque hasta que, digamos, la persona tiene cierta edad, ya, digamos, hay mayor daño en diversos órganos, ¿no? Entonces, estas placas ateromatosas, desde que son niños, ya se van formando, ¿no? Como les digo, ¿no? Conforme va avanzando la edad, ya, digamos, se van produciendo mayores alteraciones y el daño también es más rápido, ¿no? Que, digamos, pues una persona que ya por, digamos, el cuadro de la hipertensión, ya que es mayor de 50 años, va recién a formar placas ateromatosas, ¿no? La predisposición que se da, sobre todo ahora en los niños, por la alimentación que hay, contribuye, digamos, a que se produzca más tempranamente alteraciones, ¿no? Entonces, los síntomas se observan en personas de mediana edad. Las consecuencias que se ven son infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, aneurismas en las aortas, ¿no? Por eso ustedes van a escuchar, van a ver que muchas personas jóvenes llegan a tener, digamos, hacen cuadros de infarto siendo jóvenes, ¿no? Porque desde que fueron, digamos, adolescentes o niños, ya tuvieron factores predisponentes, ¿no? No solamente por su alimentación, sino también pueden ser por otras causas, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, lo que se va a dar, digamos, en la aterosclerosis básicamente es el engrosamiento de la íntima, su destrucción digamos, porque hay un acúmulo de diversas sustancias, ¿no? Ahí tenemos lípidos, va a haber macrófagos, va a haber también linfocitos, polimorfonucleares, dependiendo, digamos, de la reacción inflamatoria que se dé, ¿no? Si es que es una inflamación aguda, vamos a tener, digamos, que es de inicio, pero ya conforme el cuadro se va haciendo crónico, vamos a tener ya la participación de elementos de la inflamación crónica, ¿no? A esto se suman los depósitos de cristales de colesterol, fibroblastos, colágena. Entonces todo eso va a dañar la pared del vaso, ¿no? Va a hacer que se pierda también
hay una destrucción de las fibras elásticas en la pared de los vasos. ¿Qué sigue? Acá tenemos algunas placas ateromatosas, como son digamos, segmentos de aorta que se han retirado, y vean ustedes cómo tienen, digamos, son irregulares sus paredes, ¿no? Acá tenemos, este es un vaso abierto y está dejando ver toda la luz, la parte interna donde está la íntima. Acá podemos ver algunas estrías grasas. Acá ya esas estrías se hacen más evidentes, en mayor cantidad. Y acá ya producieron daño en la pared. Vean ustedes estas áreas en las que está viendo una disección entre la íntima y de repente por la capa media se ha roto y se van introduciendo sustancias, la sangre también se va depositando, va acumulándose sangre. Entonces esto digamos, se necrosa. A esto viene, digamos, la fibrosis reparativa, el acúmulo, digamos, de cristales de colesterol y forman placas duras, ¿no? Que son las placas de ateroma. ¿Qué sigue? Entonces vamos a tener una placa focal elevada dentro de la íntima del vaso, y lo que vemos en la histología son, digamos, células que tienen lípidos en su interior. Entonces vamos a ver como macrófagos espumosos, ¿no? Y son los histocitos que tienen grasa. Asimismo vamos a ver cristales de colesterol que se ven como unas agujas, como unas áreas claras, ¿no? Y también vamos a tener una cubierta fibrosa porque van a venir los fibroblastos y se va a formar toda una reacción inflamatoria. ¿Qué sigue? Acá lo vimos que habíamos visto anteriormente. Vean toda esa placa que se tiene acá, cristales de colesterol, fibrosis, necrosis, componente inflamatorio y daño del endotelio, ¿no? Acá no hay fibras elásticas, se perdieron las fibras elásticas. ¿Qué sigue? Asimismo, dentro en la placa tenemos componentes, ¿no? Una parte, digamos, de los que van a formar la placa termatosa, tenemos a los elementos celulares, ahí tenemos a las fibras del músculo liso, tenemos macrófagos, leucocitos, como les decía, tenemos la matriz formada por colágeno, fibras elásticas destruidas, algunos protoglucanos. Vemos también depósitos de colesterol que pueden ser intra o extracelulares. El que sigue. ¿Y cuáles son las complicaciones de la arteriosclerosis? Tenemos la ruptura de la pared del vaso con cuadros de hemorragia, que a veces pueden ser graves y fatales, causar incluso la muerte. Puede haber ulceraciones, puede haber desprendimiento de émbolos que viajan a otros lugares y pueden causar tromboembolias, cuadros de trombosis, hemorragia también intraplacas entre las mismas, como que van disecando la pared de los vasos. Tenemos aneurismas, etcétera. ¿Qué sigue? Acá tenemos, vean, a nivel, digamos, esa es la aorta, acá tenemos los dos riñones, las arterias renales, vean acá cómo se producen lesiones, ven, se ha disecado la pared, ¿no? Acá tenemos, esta es la aorta, y se producen lesiones, digamos, soluciones de continuidad a las que le llamamos úlceras, ¿no? Porque comprometen la íntima y parte de la capa media, ¿no? En el aneurisma se diseca la pared y se hace, digamos, como se va separando, ¿no? Y ahí se va acumulando sangre. ¿Qué sigue? Bueno, chicos, hasta acá habríamos llegado en lo que es hipertensión y patología vascular. Si tienen alguna pregunta, sé que toda esta parte es un poco complicada, pero necesariamente hay que explicar todo lo que son primero los diversos componentes, factores que van a contribuir a que se produzca la hipertensión arterial, ¿no?
Sí, doctora, creo que, a ver, he oído comentarios. No. Creo que todo está muy bien, doctora. Los chicos se han quedado anodados. Sin palabras. Ay, qué exagerado, Arno. Sí, esta parte es muy pesada. De verdad, esta parte es muy pesada, ¿no? Porque la literatura habla de un montón de términos, de conceptos, y que al final, pues, o sea, tenemos que saber que hay varios receptores, que hay lesiones que se van a dar a nivel de los diversos órganos, ¿no? Y básicamente lo que les digo, ¿no? La hipertensión